continuación, Tribuna Política. Estás viendo Extra TV. Buenos días, estamos en Tribuna Política, hoy agradecidos con Dios y la vida, nos encontramos aquí llevando hasta su hogar la información que cada mañana procuramos que usted reciba de una forma veraz, concisa y sobre todo de esas vocerías que responden y que nos ayudan a todos y como desde el inicio de este espacio dijimos, a ver la política de una manera diferente, a analizarla, a tratar de conocer todos un algo más de lo que hay detrás de la política. Hoy me acompaña nuestro compañero de equipo, don Vladimir de la Cruz. Don Vladimir, muy buenos días. Buenos días. Y como lo anunciamos, está en esta mañana con nosotros el señor Fabio Macís, director ejecutivo de la UCAEP. Bienvenido, don Fabio. Muy buenos días, don Isabel, don Vladimir. Don Fabio, ¿cuál ha sido el balance que hace la UCAEP de estos 3 primeros años de la administración Solís Rivera? Mire, nosotros lo que hemos visto en estos 3 años es que ha tenido algunas cosas positivas, pero otras no tantas. Por ejemplo, y sobre todo en el último año, se ha visto de manera muy positiva el manejo que tuvieron, por ejemplo, con el tema del huracán Otto. También hasta, creo que días recientes, el tema macroeconómico lo habíamos visto que se había manejado bastante bien. El tema de la reducción de la pobreza, que se ha reducido en un 1%, pues eso siempre es importante, sobre todo que para todos en general es un tema que debemos combatir. Pero hay otros en los que quizás no lo hemos visto tan positivo. Por ejemplo, en 2014, a finales de 2014, el manejo que se tuvo sobre el tema del levantamiento del veto de la reforma procesal laboral quizás no fue el mejor manejo. Luego, pues bueno, vino la aprobación del proyecto y todo, pero el manejo ese no fue tan pertinente. Actualmente vemos con preocupación que no se ha liderado, por ejemplo, el tema de la reforma fiscal, comenzando por el tema del empleo público y de la reforma del Estado que necesariamente debe hacerse. Entonces, ¿verdad? Como en líneas generales hay cosas buenas, otras no tanto, y bueno, ahora estamos a la expectativa de qué va a pasar en los temas, por ejemplo, del dólar. La Unión de Cámaras es quizás uno de los organismos más importantes del sector empresarial nacional, y teniendo en cuenta, digamos, que el sector privado de la economía o alrededor del sector privado de la economía gira más del 90% de la actividad nacional en el campo productivo, económico, empresarial, laboral, incluso más del 90% de la mano de obra del país está en manos del sector privado. Este gobierno, en su arranque con el primer ministro, el obispo Jiménez, tuvo enfrentamientos fuertes con el sector empresarial, no porque tuviera enfrentamientos, sino por ignorarlos y porque no quería reunirse, digámoslo así, con el sector empresarial, lo cual era un mal síntoma y una mala señal del gobierno, teniendo en cuenta el papel estratégico importante que tienen ustedes. ¿Ha cambiado eso con los otros ministros? Esa es una primera pregunta. La otra pregunta es, en el informe del 1 de mayo del presidente no hay un buen análisis del papel de la relación gobierno-sector empresarial. ¿Qué falta ahí? ¿Cuál es la ausencia? ¿Cuáles son los vacíos que en este momento se pueden encontrar en esa relación tan necesaria y tan importante? Sí, quizás comienzo por lo más reciente, y es la segunda pregunta. Nosotros creemos que sí, tal vez le hizo falta un poco más de énfasis en el discurso sobre la relación con el sector empresarial, y con esto le respondo de una de la primera, porque efectivamente de la relación del primer año, en la cual fue bastante tirante, en lo personal a mí no me tocó estar en ese momento, pero eso ha variado, e incluso con la salida de don Melvin, la relación del anterior presidente con el presidente de la República fue
mejoró bastante. Y con don Franco Arturo Pacheco actualmente la relación es bastante buena, muy buena. Pero sí extrañamos un poco en el discurso que no se haya mencionado tanto los aportes y la relación que se tiene con el gobierno, por ejemplo, desde el Consejo Presidencial de Competitividad e Innovación. Hay un agradecimiento al sector empresarial, a las cámaras en el discurso, pero realmente no se va más allá. Y sí hay un tema que nos preocupa como UCAEP, que por ejemplo no se mencionó el tema de la agricultura, ¿verdad? Y el sector de la agricultura es un sector importante dentro de nuestra organización. Entonces, quizás al informe presidencial, pues sí, enumeró una serie de logros, pero también le faltaron una serie de retos. Y por ejemplo, en los temas de competitividad que requiere el país, consideramos que pudo haber ido un poco más allá. ¿Cuál es la agenda de ustedes? Pues ustedes tienen una agenda muy dinámica y muy precisa en términos nacionales, sí, que tal vez nuestros televidentes y radioyentes les quisiéramos enterar, porque creo que es importante entender eso también, incluso hasta para ver las ausencias en ese sentido de proyección del gobierno. Sí, nosotros cada 2 años elaboramos un decálogo. El decálogo anterior fue del año 2016 y el tema más importante fue el de la reforma del Estado. Pero igualmente hay otros temas y en este momento, como usted bien dice, la agenda es dinámica. Lo que nosotros consideramos es que debe haber una mayor competitividad en el país. En este momento, Costa Rica, de acuerdo al Foro Económico Mundial, al que mide el índice de competitividad, está en el rango de los que están entre 41 y 60. Y deberíamos tratar de lograr a los que están entre 20 y 40. ¿Por qué? Porque eso genera, una mayor competitividad genera mejores atracciones de inversiones. Evidentemente se reducirían temas de la maraña de trámites que hay hoy en día. Pero también, por ejemplo, nosotros vemos en temas de competitividad un problema importante con el tema de los precios actuales en materia de energía. Los precios actuales son bastante altos a nivel centroamericano, solo Nicaragua nos supera y eso nos resta competitividad. Y el problema que tenemos es que el debate sobre una nueva ley general de electricidad o sobre el modelo energético no se ha dado en los últimos 8 años y hay que entrar a darlo, porque de lo contrario vamos a seguir perdiendo competitividad y la competitividad lo que hace es que tengamos menos empleos. Entonces, podría citarle esos 2 temas de entrada. Hay muchos más, por ejemplo, está el tema de la formación de jóvenes. Nosotros creemos, por ejemplo, en el tema de la formación dual. Creemos que, por ejemplo, el INA debe fortalecerse, que la educación técnica en este país debe fortalecerse, que la malla curricular a nivel general en el país debe estudiarse, ¿verdad? Porque en este momento, y ayer casualmente salió un informe, se está destinando más plata a la educación, pero los resultados que estamos teniendo tanto a nivel de primaria y secundaria como universitario tal vez no son los esperados. Y hay gente que hoy en día está sacando sus títulos y como colegas, por ejemplo, abogados, que resulta que no pueden estar en el mercado laboral porque ya no hay campo. Y hay otros lugares, por ejemplo, en informática, ingenierías, técnicos, que podrían tener espacios y que podrían tener empleo. Entonces, es parte de las preocupaciones que tenemos nosotros. ¿Qué vacíos? Digamos, en el informe presidencial, ahora el 1 de mayo, el presidente habló de la estabilidad económica. Ya han pasado 3 semanas sí, y mandó el dólar a 600 colones. ¿Cuánto afecta eso al sector empresarial? Tal vez habrá algunos sectores que salgan beneficiados con el diferencial cambiario, pero en general, ¿cuánto afecta esto las políticas industriales, las políticas empresariales, la confianza en el sector empresarial frente a una economía que de pronto es volátil en ese sentido en relación al dólar? Aunque hoy dicen que el Banco Central metió 100 y pico millones de dólares, 106 millones, pero de todas maneras ahí no hay todavía un control. En teoría pareciera que eso se va a mantener ahí. Sí, mire, en relación con el tema del dólar,
como usted sabrá, en una unión de cámaras en las que hay sectores tan distintos, ¿verdad? Hay gente que va a estar a favor, hay otra que está en contra. Entonces, en unión de cámaras lo que sí siempre hemos dicho es que el dólar lo que debería de tener es el precio real y que debería de tener una menor intervención por parte del Banco Central. Cuando estaba cayendo, no debería haber intervenido como intervino, y cuando estaba subiendo tampoco. Debería ser el precio real. Sin embargo, siendo que la política ha sido la del tema del control, sí nos sorprende a todos el cambio tan abrupto que ha tenido la moneda. Por ejemplo, en el tema de energía, una cosa es, por ejemplo, estar pagando 12, 13 centavos de dólar a 550 colones, y ya otra es pagarlo, por ejemplo, a 600. O sea, sí hay afectaciones, y la verdad que es un tema que el llamado que ha hecho don Franco es que se nos dé una explicación. Creo que merecemos una explicación. Entiendo que el día de hoy casualmente van a presentar algunas medidas al Banco Central para atenuar lo que está ocurriendo, pero lo cierto es que nos llama la atención ese cambio tan abrupto que ha habido, ¿verdad? De cara al proceso electoral que viene, obviamente la Unión de Cámaras no es un ente participante directo, pero sí está en el escenario político nacional y electoral. Mi perspectiva es que en el momento actual, por supuesto no están definidos todos los candidatos todavía, pero ya en el debate de los partidos no pareciera haber todavía ninguna orientación nacional, ninguna propuesta nacional, ninguna agenda nacional de los partidos en relación a las preocupaciones de la Unión de Cámaras y a la agenda nacional empresarial industrial, ¿cierto? ¿O ustedes lo ven así o no lo ven? Vamos a ver, nosotros tuvimos en el Día Nacional de la Empresa Privada, el 23 de febrero, un debate en el cual estuvieron, por ser elecciones abiertas, los precandidatos en ese momento de Liberación Nacional y los de la Unidad Social Cristiana. Sí, eso yo me acuerdo. Y por lo menos les escuchamos a la mayoría impulsar una agenda similar a lo que nosotros hemos pensado. Por supuesto que hay que esperar a que las distintas elecciones que vienen ya definan claramente quiénes son y qué piensan. Pero bueno, si por la víspera se saca el día de lo que uno ha podido leer, hay algunos que están más cercanos y otros tal vez no tanto. Pero bueno, todos sabemos que en época de elecciones también hay matices en los cuales la gente toma alguna posición de cara a algún cierto electorado que considera que le va a responder, y que tal vez ya a la hora de la realidad sea un poco distinto. Y en la agenda parlamentaria no hay nada inmediato, ¿verdad?, que esté relacionado directamente con ustedes. Hay algunos proyectos de competitividad en la agenda parlamentaria. Sin embargo, como todos sabemos, a partir del 1 de mayo, con las nuevas jefaturas de fracción, hay todo un reacomodo de la agenda parlamentaria. Entiendo que están en parte de esa construcción, fuera del tema de las comisiones, y por lo tanto, pues esperamos ver, igualmente, pues nosotros queremos hacer ver cuáles son los proyectos que consideramos pueden impulsarse. Hay un tema que ya lo mencioné, como es el tema de formación dual. En este momento hay una mesa abierta por parte del sector empresarial a través de la OIT, junto con el sector laboral o sindical y con el Estado, para tratar de llegar a buen puerto. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que los jóvenes, sobre todo, son los que hoy se están viendo más afectados por el tema del desempleo. Un 24% de los jóvenes hoy no tienen empleo y hay que buscarle soluciones, y eso no puede esperar a una campaña política. Entonces, bueno, ese es un ejemplo. ¿Cuánto empleo nacional generan el sector privado, más o menos en forma creciente? Porque hay un crecimiento normal al año. Mire, en este momento ronda cerca de los 2 millones. Lo que pasa es que hay que hacer una distinción. La totalidad del trabajo. Sí, lo que pasa es que hay que hacer una distinción entre sector formal, que es lo que nosotros representamos, y sector informal. Y el sector informal hoy llega a más de 900,000 personas, es decir, un 45%. Sí, así es. Entonces, en el sector formal somos un poquito más de 1 millón de trabajadores. Don Fabio Locaire. Los 2 millones incluye el sector informal y el informal. Sí, señor. Okay.
Ok, la UCAEP ha venido manifestándose de forma pública en torno a los distintos temas de la agenda nacional. ¿Cuáles son los principales aspectos que preocupan a la Unión? Mire, para nosotros el tema de la reforma fiscal es un tema importante y nosotros tenemos la posición de que hay que entrarle, pero primero hay que ordenar la casa, primero hay que ordenar el tema del gasto público. A nosotros realmente nos sorprendió un poco el manejo que tuvo el Poder Ejecutivo en relación con la Ley de Empleo Público, que lo convocó a inicios de enero y no había pasado ni 22 días cuando el ministro de la Presidencia fue a la Asamblea Legislativa a enterrarlo. Ese es un tema que no puede retrasarse, que nosotros consideramos que no debería retrasarse. Lamentablemente no hemos visto una real preocupación en los últimos meses sobre el tema. ¿Y por qué digo que es importante? Porque las calificadoras, pero no solo las calificadoras, las entidades como el FMI nos han venido a decir, pues, Costa Rica junto con México están en una posición de mucho riesgo. O sea, pueda que no pase, pero si circunstancias a nivel mundial se dan, eso nos va a provocar serios problemas. Y bueno, por ejemplo, imagínense ustedes qué hubiera pasado si hace 15 días Costa Rica no hubiera aprobado el proyecto de ley que tiene que ver con la GAF y el tema de legitimación de capitales, si hubiéramos entrado a la lista gris. Y además, con el tema de que el dólar subió y sin un tema realmente de cómo vamos a manejar el tema fiscal, sería, como dicen por ahí, la tormenta perfecta para que al país no le fuera bien. Bueno, nosotros creemos que hay que entrar el tema del gasto, hay que entrar el tema de las reglas fiscales, pero también hay que entrar en un tema de competitividad. Y en el tema de competitividad, el tema energético para nosotros es un tema muy importante, es un tema que se ha abandonado, pero insistimos, hay que entrarle. Nosotros entendemos que esta era una administración la cual iba a dejar el tema de lado, pero creemos que viene una nueva administración y hay que poner de nuevo el tema en perspectiva. Hay otro que no deja de ser un poco polémico, pero Costa Rica debe valorar si la moratoria sobre el tema, particularmente la exploración de gas, se debe mantener o no. ¿Por qué? Porque en este momento los precios del gas son bastante altos y el gas, al igual que la energía eléctrica común, la utilizan tanto las empresas como los hogares. Y estuvimos en un estado de zozobra hace incluso 3-4 días porque se había presentado una acción de inconstitucionalidad contra un decreto que casualmente hacía que un aumento que la DECEP había dado en 2015 del 72% para el gas se redujera. Bueno, este tipo de precios podría ser mucho menor, ¿verdad?, si tal vez nosotros explotáramos gas. Obviamente hay que tener todos los cuidados ambientales, nadie dice lo contrario, hay que encontrar las técnicas para eso, pero no puede ser que mientras nuestros competidores, que es el mundo, porque ya nuestros competidores no es Centroamérica, ya incluso no es Latinoamérica, son todos los países del mundo, tienen acceso a esas energías de manera mucho más barata, y nosotros seguimos importándolo y pagando más caro. Son debates que hay que dar. Y el otro tema es el tema de la reforma ya del Estado, que nosotros consideramos que hay que entrarle a los temas de la Ley General de la Administración Pública, a la Ley del Estatuto del Servicio Civil, y este último creo que incluso está reconocido casualmente por el señor presidente en su discurso del 1 de mayo, bueno, del 3 de mayo al final fue. ¿Por qué? Porque él reconoció que los mandos medios en este país prácticamente son los que detienen a veces las obras o los proyectos, y eso no debería de darse. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pequeñísima pausa y ya regresamos aquí con don Fabio Macís, director ejecutivo de la UCAEP. Ya volvemos.
Todos los miércoles a las 3 de la tarde, infórmese de lo actual en relación con la medicina natural, porque nuestro cuerpo merece lo mejor. Te invitamos a que inicies tus mañanas de la mejor manera, disfrutando de la revista matutina Atrévete con Fanny, de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana, por Extra TV. 5 de junio, Día Mundial del Ambiente. Acompáñanos del 2 al 5 de junio en la Antigua Aduana, en la 13ª Feria del Ambiente, un espacio en el que encontrará iniciativas ambientales relacionadas con energías alternativas, productos amigables con el ambiente y procesos de potabilización del agua, reciclaje, actividades artísticas, culturales y deportivas. Reserve su stand y sea parte de este esfuerzo hacia una nueva cultura del valor del agua. Reportajes, conciertos, eventos, entrevistas, música y mucho más en su programa Toma 42, sábados a partir de las 7:15 de la noche. Te esperamos. Medicina general, medicina deportiva, terapia neural, acupuntura, fisioterapia, nutrición y ventosas. Usted tiene una cita con el Dr. Naranjo en su espacio Medicina Alternativa. Jueves, 2 de la tarde, por Extra TV. Continuamos en Tribuna Política y en este momento vamos a que don Vladimir, que antes de la pausa iba a hacer una intervención, pues en este momento que la haga, porque siempre es bueno, como digo, conocer. Casi siempre decimos, aquí no se hace nada, las cosas no caminan, pero a veces es qué tanto escuchamos algunas de las propuestas que se hacen o qué viabilidad tienen estas. Don Vladimir, le escuchamos. Bueno, en relación a eso, justamente porque en el gobierno de doña Laura Chinchilla se había integrado una comisión nacional llamada de Notable, donde se hicieron 107 propuestas de soluciones a los problemas. No era diagnóstico, sino de soluciones a los problemas de la administración del Estado, del procesamiento legislativo y ese tipo de cosas, donde las cámaras en general, la Unión de Cámaras y el resto de las cámaras tuvieron una gran identificación, porque verdaderamente eran orientaciones para resolver problemas. Sin embargo, ahí hubo una carencia total de voluntad política por parte de la Asamblea Legislativa y del gobierno, que no supo, digamos, canalizar eso adecuadamente a la Asamblea, a pesar de que doña Laura sí envió 49 propuestas a la Asamblea Legislativa, pero no tuvieron la capacidad del Ministerio y la Presidencia en ese momento de negociar o de impulsar o de darle algún camino de seguimiento a las propuestas que fueron enviadas como proyectos de ley. Sin embargo, no se hizo nada. Eso sigue pendiente, siguen los mismos problemas. Ahí están soluciones concretas. Lo que ya se habían pronunciado las cámaras, me imagino que seguirá pendiente de la igual manera, de manera que eso seguirá y ojalá el nuevo gobierno pueda verse en las soluciones que se han planteado. No solo esas, sino otras anteriores también. Sí, dice Albert Einstein, espero citarlo bien, que es de locos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos. En Costa Rica no podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos. Ya desde el punto de vista personal, le puedo decir que el trabajo que hicieron ustedes, los notables, presentando soluciones que deberían haber sido debatidas, fueron muy importantes. El problema aquí, y usted creo que lo señala muy bien, es que a veces falta eso, ¿verdad? Como que haya alguien dentro del gabinete, y bueno, coincido con usted que debería de ser el ministro de la Presidencia, llámese la administración que sea, la que debe llevar adelante esas reformas que el gobierno necesita, pero no solo que el gobierno necesita, que el Estado de Costa Rica ya está demandando, porque el entrabamiento que hoy se tiene prácticamente paraliza el país. Eso sin tomar en cuenta
por ejemplo, las situaciones que tenemos con las municipalidades en este país, que hacen su trabajo, sí, pero cada una de ellas tiene su propia reglamentación, sus maneras de hacer las cosas y, por ejemplo, nosotros hemos dicho que en este país las municipalidades, que el tema de la descentralización es importante, pero bien entendida. ¿Qué deberían de hacer? En este país deberían de estar buscando las municipalidades ver más bien cómo se pelean por atraer inversiones a su cantón, ¿verdad? Y de aquí más bien se le meten más trabas. O sea, hay que cambiar el chip, creo, del país, pero hay que comenzar por efectivamente liderar temas que no pueden quedar más rezagados como el de reforma al Estado, que ya prácticamente lleva casi 20 años de que se presentó y no se ha avanzado en nada. Don Fabio, considera la OCAEP que hay distintos enfoques al interior del gabinete de don Luis Guillermo Solís en relación a la firma, contenido y profundidad de la interacción con el sector empresarial costarricense. Mire, nosotros tenemos una relación de respeto con todos los ministros. Evidentemente hay unos con los que se interactúa más, por ejemplo, en el tema de infraestructura, que se me había quedado ahí en el tintero. En el tema de infraestructura es un tema vital para nosotros. Y, por ejemplo, cuando el Ministerio de Obras Públicas presentó el proyecto del INIF, ¿verdad?, del Instituto Nacional de Infraestructura Vial, para sustituir al CONAVI, pues por ejemplo, nosotros le hicimos ver al ministro de Obras Públicas que era importante su impulso. Entonces, hay una relación de mucho respeto. Pues uno ve, por ejemplo, que cada quien tiene su matiz, pero al fin y al cabo, básicamente nos manejamos bien con todos. No hay así como que uno diga, es que este tiene un sesgo muy marcado y no podemos trabajar con ese. No. ¿Cómo se ve a sí misma la OCAEP en el escenario político nacional? ¿Representa el sentir total del sector sus manifestaciones y propuestas en distintos tópicos de la agenda nacional, don Fabio? Mire, nosotros entendemos claramente que representamos a 51 cámaras, representamos a una enorme parte del sector empresarial, pero al representar a tanta gente y al haber a veces temas tan diversos, pueda que en algunas situaciones algunos empresarios se puedan no sentir representados y otros sí. Pero a nivel de las cámaras, sí, nosotros procuramos discutir los temas a lo interno, llegar a consensos internos y presentar las propuestas ya una vez manejado con ellos. He de decirle que nosotros representamos poco más de 15,000 empresas, micro, medianas y grandes empresas en el país, ¿verdad? Como unión de cámaras. Entonces, sí, es una representación bastante alta del sector formal, por supuesto. No, eso es muy importante, porque a veces la gente no tiene una idea de lo que significa el sector empresarial del país. Cuando usted dice 15,000 empresas, estamos hablando de un volumen grandota, porque efectivamente son micros hasta grandes, ¿verdad? No son solo las grandes. Y esa diversidad también es difícil manejarla en una unión para tener pronunciamientos, pero ustedes lo logran hacer muy bien cuando producen eso que llaman el decálogo, ¿no es así? Que es cada 2 años. Sí, señor. Los ejes principales del último decálogo, ¿hacia dónde se orientan? Se orientaron reforma al Estado, competitividad, simplificación de trámites, el tema de formación de los estudiantes, el tema de reducir, ¿verdad?, propiciar la reducción de pobreza, que creemos debe ser, una vez más, a través de una mayor competitividad y a través de la educación técnica. El tema macroeconómico, en ese momento hablábamos casualmente de eso, ¿verdad?, de que había que reordenar el Estado. Entonces, digamos, son 10 ejes, pero les cito esos 5 para no... En materia de educación, el INA, por ejemplo, ha jugado un papel importante. Obviamente que sí, porque no es el sector profesional académico universitario. Y es una institución que le contribuye mucho a la formación de un personal calificado, ¿verdad? Sin embargo, el INA todavía tiene algunas limitaciones, a pesar de que tiene mucha plata que no la usa, ¿verdad?, y que podrían hacerla en nuevas sedes y etcétera,
tiene algunas limitaciones importantes porque para muchas de sus capacitaciones exige un bachillerato que tal vez no se necesita. Y exige tener, creo que eran 15 años mínimo de edad y a veces jóvenes menores de 15 que podrían estar autorizados, podrían estar en capacidad de ingresar al INA a formarse en materia de operarios calificados, no tienen el impedimento de la edad, cuando de los 12 o 13 años podrían entrar ahí como si entraran a un colegio vocacional, que no pueden entrar a un colegio vocacional por otras razones. Y sin embargo no hay una manera de flexibilizar eso. Las cámaras se han pronunciado sobre eso, porque esto le daría una gran vitalidad y una gran oportunidad. Nosotros podríamos hasta exportar mano de obra. Ahí ahora que se hizo el canal de Panamá, allá se necesitaron soldadores y un montón de gente que aquí se pudieron haber preparado más en cantidad para enviar allá. Y sin embargo no se hace. Para enviar a otros países nosotros podríamos estar exportando mano de obra. Sí, vea, en el caso del INA, UCAEP tiene 3 representantes. De hecho, el año anterior... Perdón, 3 representantes en la Junta Directiva. Perdón, sí. 3 de los 9 integrantes de la Junta Directiva. Sí, a veces uno asume, perdón. No, es para que nos claro, entiendan que tiene toda la razón. Sí, tenemos 3 representantes en la Junta Directiva del INA, 2 de los cuales se cambiaron el año anterior. Y debo decirle que nosotros reconocemos en el trabajo del presidente ejecutivo del INA las ganas de cambiar mucho de cómo hoy funciona el INA. Incluso casualmente ayer nos hizo una presentación de varios cambios que pretenden implementar, porque el tema del INA es que un poco volvemos al tema de los mandos medios. Ese tema de la estructura como está, a veces se entran a zonas de confort, ¿verdad? Y entonces, como hemos venido trabajando en esto, y así lo hemos hecho siempre, entonces no lo cambiemos. Bueno, creo que don Maynor Rodríguez ha venido trabajando en conjunto con toda la Junta Directiva para hacer los cambios. Por supuesto que esos cambios en este país, sobre todo, cuestan que se hagan, pero yo le diría que se ha tenido una muy buena relación con el INA, sobre todo que el sector empresarial es quien pone la plata, ¿verdad?, para que se utilicen esos dineros. Y creo sinceramente que va a desarrollar de aquí a lo que resta de esta administración algunos proyectos importantes y va a dejar encaminados otros. Y creo que eso le va a cambiar la cara al INA. Y yo coincido plenamente con usted, el INA tiene que cambiar para darle oportunidad a todos esos jóvenes que mencionaba antes, que hoy, por ejemplo, no tienen oportunidades. Sí, claro, y que no entran a colegios vocacionales. Exacto. Sí, Otro de los temas aquí, quizás para conocer los criterios de la UCAEP, ¿estarían ustedes de acuerdo, respaldan de forma directa ese incremento del 1% a los obreros para el tema de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social? Vamos a ver, a nivel de la Junta Directiva de la Caja Costarricense Social, cuando se tomó la decisión, nosotros como UCAEP en enero respaldamos la decisión. Entendemos que esto no le gusta a nadie, pero el tema es, ¿se quiere o no se quiere dar oxígeno al régimen del IBM? Porque casualmente para eso también se abrió una mesa de diálogo, gobierno, sector sindical, sector patronal, y que bueno, que está en discusión el tema. Entonces, sí lo hemos respaldado. Como les digo, no es una situación feliz, pero el tema es, ¿queremos darle oxígeno o no al régimen? Ahora, ¿se respaldaría igual? Si ese 1% tendría que pagarlo también el patrono, porque aquí en este caso, hasta donde dicen los sindicatos, y la propuesta es que ese 1% solo lo pagan los trabajadores. No entra ni el Estado ni las empresas, entonces, o el patrono. Entonces, de igual forma, si fuera que el patrono tiene que pagar el 1%, el trabajador el 1%, ¿estarían ustedes de acuerdo también con esa misma? Es que a veces la historia no se cuenta completa. No, claro, por eso lo dije. No, créame que no es así usted, sino es que a veces la historia se olvida. Hay que recordar que el tema del régimen inició con el aporte del 2.5 del sector empresarial, 2.5 del sector estatal y 2.5 del sector laboral. Eso fue en
47 si la memoria no me falla. En 1972-73, en la época de don Daniel Oduber, el sector patronal pasó del 2.5 al 5.08. O sea, se duplicó el del sector patronal, y el del sector estatal se redujo, y el del sector laboral se mantuvo en 2.5. Entonces, el cambio que se está haciendo ahora es, sí, hacia el sector trabajador, pero bueno, es que ya hoy el sector laboral paga, o sea, es el 5%, o sea, no es que está, ¿cómo se llama?, pagando más los sindicatos y el sector patronal, no, es que ya desde antes nosotros venimos con el 5% y lo que se está haciendo ahí es un aumento. Ahora, esto se hace con base en lo que presentó la misma Caja Costarricense de Seguro Social, ¿verdad? Ellos son los que han presentado los números, porque si, por ejemplo, llegan y nos dicen dentro de una semana, no, es que esos no eran los números, bueno, entonces, señores, ¿de qué estamos hablando? Pero, o sea, esto está basado en números y en el peligro que hoy en día corre el régimen, y sobre todo con el estudio que hizo la Universidad de Costa Rica, que dice que hay que tomar decisiones. Muy bien, vamos a una pequeña pausa, y cuando regresemos vamos a ver cuál es la propuesta que tiene la UCAEP para tratar de disminuir ese trabajo que en los últimos años se ha dicho y que están, o de esas personas que trabajan en la informalidad. Ya regresamos. Ania le espera con importantes consejos de belleza, tips para el hogar, en su programa Siempre Contigo. Lunes, martes, jueves y viernes a partir de las 3 de la tarde, solo aquí por Extra TV. En corto y directo, con Óscar Alfaro. Domingo 7 de la noche, tips de su interés de una forma concreta y directa. En corto y directo, con Óscar Alfaro. Porque creemos en la paz, en la naturaleza y en nosotros mismos. Pronto seremos campeones del mundo si podemos meterle un gol al cambio climático. Para el año 2021, seremos el primer país carbono neutral del mundo. El terreno está listo. El país tiene todo en juego y vamos a ganar este partido. Todos unidos cumpliremos esta meta, usando menos el carro y más el bus, reciclando y ahorrando energía. Participemos desde nuestras empresas, hogares, comunidades y centros de estudio. ¡Vamos, ticos! ¡Sí se puede! Todos los miércoles a las 3 de la tarde, infórmese de lo actual en relación con la medicina natural, porque nuestro cuerpo merece lo mejor. Muy bien, continuamos aquí en Tribuna Política con don Fabio Masís, director ejecutivo de la UCAEP. Y la pregunta que le hacíamos antes de corte, o lo que dijimos que íbamos a atender, es la propuesta de la UCAEP propiamente en cuanto al tema del trabajo informal, o esas personas que trabajan en la informalidad, y qué proponen ellos para sacar a estas personas de ese trabajo informal y realmente ponerlos a caminar en la formalidad, don Fabio. Sí, quizás remontarnos al año anterior, a inicios de 2016, la Unión de Cámaras propuso entrarle al tema de la informalidad
con el ministro, primero con el exministro de Trabajo, don Morales. Posteriormente, don Carlos Alvarado, como ministro de Trabajo, retomó el tema. En octubre del año pasado, incluso se firmó un acuerdo tripartito, Estado, sindicatos, sector empresarial, en la Asamblea Legislativa, como testigo don Antonio Álvarez, de que se iba a plantear una mesa para comenzar a tratar este importantísimo tema. En su momento, con todos los cambios que hubo nuevamente en el ministerio, pues eso se retrasó. Tuvimos que hacer un llamado de atención casualmente en el Día de la Empresa Privada, y lo cierto es que en el mes de marzo comenzó a operar la mesa. Nosotros estamos obviamente participando muy de lleno. Ya se han hecho varias mesas técnicas, pero a nivel de la Unión de Cámaras creemos que es vital, aparte de los temas que he mencionado antes de competitividad, es vital entrarle un tema como el de la guillotina regulatoria. El de la guillotina regulatoria, ¿qué significa? Que debería ser el Ministerio de Economía el que debería pedirle a las instituciones cuáles trámites tiene hoy en día y decirle, señores, de estos trámites, ¿cuáles son indispensables? Ok, estos. Ellos lo revisan y ven si efectivamente son o no indispensables. ¿Son indispensables? Estos se quedan. Estos, no. Elimínelos. Y con eso podría o puede promoverse definitivamente que sobre todo los microempresarios, ¿verdad?, que hoy en día están muchos en ese límite de soy formal o no soy formal, pago hoy la planilla o no pago la planilla, pago la caja o no pago la caja. Eso podría ayudarles, por ejemplo, en el tema de iniciar con sus empresas, pero también un esquema de monotributo que ya se ha implementado en Argentina y en Uruguay, que es la facilidad de no tener que estar pagando en un lado, en otro los distintos tributos o cargas sociales que hay, sino en un solo lugar, una sola ventanilla, obviamente pensando ya también en temas tecnológicos. Entonces, bueno, en este momento la mesa está abierta, creemos que va a llegar a buen puerto, porque creo que ese es un tema que nos preocupa definitivamente a todos. Y obviamente parte de lo que nosotros decíamos con esta mesa es que quienes hoy están, que pueden caer en la informalidad, tratar de empujarlos a que no lo hagan, que se mantengan siempre en la informalidad. Hay que entrarle a temas, por ejemplo, tan importantes como el del tema de cómo se asegura a la gente. Y hay esquemas en los cuales hay gente que tal vez trabaja y pasa con las servidoras domésticas, y bueno, la Caja ha trabajado un poco en eso, igual que el Ministerio de Trabajo, que lo hacen un día con una persona, otro día con otra, o que tal vez no trabajan todo el día, sino medio tiempos, pero resulta que alguien tiene que asegurarlos. Bueno, nosotros hemos dicho, por ejemplo, que a la Caja, ¿qué le conviene? Que esa base de gente se expanda, aunque no pague el 100%, o que sigan estando a escondidas de ellos. Lo mejor es tratar de extender la base. Aquí voy a ampliar un asuntito del tema de la Caja Costarricense del Seguro Social. Empleadores, empresarios que contratan a las personas y le dicen su salario va a ser pero le reporto esto. Entonces le reportan el 50% menos del salario que recibe la persona, y esta otra parte la sacamos por este lado. Entonces vamos a pagar esto. Pero se conoce, y esa voz populi en este país, de muchos empresarios que realmente llegan y por años hace el descuento de la planilla del empleado, pero esos dineros no llegan a la Caja Costarricense del Seguro Social. Con el tiempo, ese dinero, o tal vez a esa persona la despiden, y cuando llega, en primer lugar, perdió todo el dinero que le rebajaron porque no está reportado en la caja, el patrono hizo lo que quiso y de pronto simplemente filtró sus empresas a nombre de otras personas, y cuando el trabajador llega a decir, bueno, ¿y mis derechos? Señor, ¿dónde están los derechos? Entonces aquí comprendo el uno y el otro, pero en mi caso apelo al trabajador. Y no soy sindicalista. No. Vamos a ver, aquí hay un tema importante. Una vez más, UCAEP representa el sector formal, y el sector formal es quien paga las cargas sociales,
quien paga los tributos al Estado. Entonces, ¿verdad? Porque hay que diferenciar, porque es que a veces cuando se habla de empresarios se habla muy genérico. Y nosotros hicimos un reclamo la semana anterior con el tema de lo que pasó en el Montview. A esas personas las catalogaron como empresarios, perdón. Ellos no son empresarios, no representan a los empresarios. Serán cualquier otra cosa, pero no son empresarios. Empresario formal es la persona que se encarga y paga a tiempo sus cosas. Entonces, estamos, ¿verdad? Nosotros no defendemos jamás de la vida ese tipo de actitudes, jamás. Ahora, uno sí debe comprender, sobre todo en lugares pequeños, de que ese paso, ¿verdad?, de la informalidad a la formalidad es costoso. Hoy en día, de lo que recibe un empresario grande, mediano, pequeño, en una pulpería, el 58% se va en cargas sociales e impuestos de lo que recibe, ¿verdad? O sea, el monto es bastante alto. O sea, por cada 100 colones, 58 van al fisco y cargas sociales. Hay algo interesante. Yo le voy a contar una experiencia. Yo fui embajador en Venezuela. Cuando estuve embajador traje empresarios. Aquí traje una delegación gigantesca, más de 50 empresarios que tuvieron ocasión de entrevistarse con distintas cámaras empresariales. Y la experiencia para mí más rica de esa relación fue que todas las cámaras empresariales de Costa Rica a los empresarios venezolanos, cuando preguntaban sobre formas de invertir o hacer negocios, siempre sacaban el problema de los pagos de la carga social. Es decir, que aquí tenían que hacer eso, que aquí tenían que cumplir con eso, que aquí... Y eso fue una gran sorpresa para mí, porque bien pudieron haber evitado decirlo, ¿verdad? O haber dicho que se podían evitar también, y sin embargo no, más bien había como una responsabilidad social muy importante de hacerle ver al empresario extranjero que aquí se debían cumplir con una serie de requisitos de cargas sociales que no podían evitarse. Y eso fue una experiencia para mí muy rica de contacto con las cámaras empresariales en ese momento, en relación a estos empresarios extranjeros que yo traía para que invirtieran aquí. Obviamente tampoco los traía pensando que iban a evadir cargas, pero eran los empresarios los que mismos les decían, mira, aquí hay que cumplir con todo esto. Que tienen esa responsabilidad, definitivamente. No, eso es muy interesante, porque ¿sí? Ahí la unión de cámaras, por lo menos yo puedo ser testigo de esas reuniones, de que hacían énfasis en el cumplimiento de las obligaciones sociales establecidas por ley. ¿Cómo es la relación de la UCAEP, por ejemplo, con liderazgos de otros sectores sociales? Mire, a partir de la entrada de don Franco Arturo, particularmente, él es una persona que le entra bastante el tema del diálogo. Entonces, en este momento le puedo decir que tenemos una mesa abierta en el tema de formación dual, tripartita, otra en informalidad. Estamos también cercanos a iniciar otra mesa con la gente del Banco Popular, en la cual, ¿verdad?, hay 10 diferentes entidades sociales representadas. Y realmente nosotros hemos sido de puertas abiertas. Es que el problema aquí es que si no dialogamos entre todos, este país se nos va a ir de las manos. Y nada hacemos si nos apertrechamos en posiciones y simplemente pensamos que es que el otro es malo o no. Yo sé que, por ejemplo, él ha sorprendido a alguna gente y creo que igual en el día de hoy habrá gente que diga, sí es cierto, es que ellos son los que representan a los formales. Es que no es a todo el conglomerado, no, es a los formales. Bueno, el tema del diálogo, sí, nosotros hemos estado abiertos a dialogar y no tenemos el más mínimo reparo. Creemos que en Costa Rica hay que llegar a tomar decisiones, ¿verdad? No hay que relegarlas y flaco favor le hacemos al país si seguimos cada quien en nuestra trinchera. Como dijo don Franco, cuando asumió la presidencia, incluso a lo interno de las mismas cámaras, uno puede tener la camiseta de la Liga, de Saprissa, de Heredia, de Cartago, de quien quiera, pero a la hora del tema nacional hay que ponerse la de Costa Rica.
A un año de terminar la administración Solís Rivera, ¿cuál es la meta de la OCAEP? ¿Qué esperan? ¿O qué pretenden, o cómo pretenden que se termine esta administración? Mire, nosotros por lo menos sí deseamos dejar planteado el tema del modelo energético en el país. Deseamos entrarle de verdad al tema de infraestructura. O sea, aunque entiendo que en la Asamblea es poco potable en este momento el proyecto del INIF y cambiar el CONAVI, hay que entrarle en serio al tema de gestión. Hay rutas que están esperando, la 32, la 27, está la situación de San José San Ramón con el fideicomiso. Hay que entregar, por ejemplo, la ruta 257, que es la que une la 32 con APM Terminals, que van avanzando, pero el país requiere más. O sea, si queremos dar el salto a nivel de competitividad, no podemos seguir teniendo carreteras en las cuales tardemos 2, 3 horas para desplazarnos, pero no solo para desplazarnos nosotros, para desplazar productos. Entonces creo que eso junto con un tema, si se le entra en serio al tema del empleo en el país, del tema de reestructurar el gasto, creo que esos son temas que en esta administración se podrían ver y que por lo menos nosotros tenemos mucho interés. Yo soy de la idea de que las empresas, sobre todo las medianas y grandes que tienen más capacidad para eso, podrían tener en su sede guardería, aula, un aula polivalente que podría ser de primero a sexto en algunos casos, o con 2 maestros tal vez, de manera que los hijos de los trabajadores de esas empresas puedan estar desde la guardería ahí y en el aula. Todo esto en convenio con educación y en convenio con tributación, de manera que lo que invierten ahí pueda ser deducido de impuestos. Y sin embargo, ese tipo de cosas no se hacen, con lo cual se le daría más garantía y seguridad a los madres trabajadores y a los padres, a los niños que estarían protegidos ahí, no dejados en las casas al cuidado de quién sabe quién, y tendría quizás hasta más efecto productivo para las empresas. Eso no se acostumbra. ¿Habría alguna posibilidad de plantear esto en términos nacionales, como un proyecto así, de que se puedan deducir de cargas impositivas los gastos en inversión que se hagan de esa manera y se contribuya desde ese punto de vista a eso? La responsabilidad social empresarial no debe ser solo de hacer jardines al frente de las empresas, debe ser de garantizar de alguna manera estas mejores condiciones de vida y de trabajo. Sí, mire, sin duda la idea que usted plantea da no solo para estudios, sino para analizarla, a ver qué tan potable es. Creo que en este momento tal vez usted no le acaba de caer muy bien al Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Porque en época de déficit fiscal, pero vea, pero no, el país va a ganar más. Bueno, es un cambio de mentalidad. Porque no es que ustedes dejan de pagar, no, es que ustedes invierten en desarrollo, en cuidado, en salud, en educación, en mejor calidad de vida y de trabajo para la gente que trabaja con ustedes. Muchos trabajadores estarían más tranquilos, más seguros, por supuesto, más claro. todo. Y están todo el día los niños ahí bien cuidados y atendidos con maestras especiales. Yo concuerdo con usted, es una visión mucho más holística. Y es parte, por eso le digo, o sea, es un cambio también de mentalidad el que tendrían que atender en Hacienda y en educación. Por supuesto. Y sí, yo claro. creo que aquí vamos a tener pero ojalá el sector empresarial también trate de impulsar algo de esto. Vamos a tener me llevo el... Por lo menos van a tener mi apoyo Fabio, público y escritor don de Fabio, periódico lo vamos a comprometer a que regrese, lo vamos a invitar nuevamente, porque creo que estos son temas de nunca acabar y son los temas del día a día de cada uno de nosotros los costarricenses. Conocer, ampliar, cómo mejorar y buscar las mejores opciones donde todos tengamos una mejor calidad de vida. Don Fabio, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, don Vladimir. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite, a las 7 de la mañana aquí en Tribuna Política. Sí, 10 señor. segundos. Algo han avanzado algunas empresas cuando han metido el médico de empresa, que soluciona mucho de esos problemas. Perfecto, menos filas. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Que la pasen muy bien.